En este vídeo te enseñaré, paso a paso, cómo hacer que tus vídeos de Gacha Club se vean de forma cinematográfica. Pasaremos de esto a esto, así que quédate hasta el final del vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro juego Gacha Club. Seleccionamos el personaje de nuestra preferencia y entramos al estudio. Después colocamos nuestro OK en la escena usando un fondo verde sólido, para luego ocultar los controles y tomar varias capturas con diferentes expresiones. En mi caso haré algo sencillo, usando una expresión con los ojos cerrados. Una vez hecho eso, quitamos nuestro OK y el fondo verde para seleccionar un escenario que combine con el ambiente que queremos transmitir. Cuando ya tengamos todo listo, abriremos nuestro editor de vídeo. En mi caso usaré Wondersare Filmora. Con el editor abierto, configuramos el proyecto, importamos las imágenes que capturamos y comenzamos a colocarlas en la línea de tiempo. Primero irá el fondo y, en la segunda capa, nuestro personaje. Después usaremos una herramienta para recortar los bordes negros y la barra del juego, utilizando una relación 4 minutos y 3 segundos para que únicamente se enfoque el personaje. Esto puede ser muy útil más adelante. Cuando ya esté acomodado, eliminamos el fondo verde con la herramienta clave de croma. Solo seleccionamos el color verde con el pincel y ajustamos los parámetros hasta que únicamente se vea el personaje, sin restos del fondo. Una vez terminado eso, continuamos con el siguiente movimiento. Ahora acomodamos el personaje y comenzamos usando la primera figura como punto de partida. En este caso será el inicio del vídeo. Arrastramos la imagen del personaje hacia la izquierda y, junto con el fondo, hacemos el movimiento contrario para crear sensación de profundidad. Recuerda que el movimiento debe hacerse desde el segundo fotograma o punto de animación, por lo que es muy sencillo jugar con la perspectiva de las imágenes. Para darle más profundidad a la escena, aplicaremos un efecto de desenfoque detrás del personaje. Con nivel 2 es más que suficiente. Luego agregamos una imagen de color negro sólido encima de todas las capas en la línea de tiempo. Después usamos una herramienta llamada máscara, seleccionando la figura de rectángulo. Invertimos la máscara y aumentamos el desenfoque de las esquinas para generar opacidad. En la sección Básico, cambiamos la composición de Normal a Superposición. Con eso conseguimos un efecto de enfoque directo hacia el personaje que queremos destacar para el espectador. También podemos jugar con los colores del fondo principal para crear un ambiente más colorido, oscuro o cinematográfico. Eso ya dependerá de su imaginación. En este caso voy a comenzar haciendo cortes en la imagen de mi personaje. Manteniendo pulsada la tecla Alt, arrastro la imagen a las partes de la línea de tiempo donde hice los cortes, conservando todos los efectos aplicados anteriormente y manteniendo el movimiento donde se quedó. Así podemos crear la ilusión de una pequeña animación usando únicamente capturas de pantalla. Después vamos a copiar la imagen principal de nuestro OK y la pondremos completamente negra para crear siluetas de personajes secundarios. Haremos el mismo procedimiento. Colocamos la figura en el primer punto de partida y la arrastramos hacia la derecha junto con el fondo. Puede ser un poco tedioso, pero ayuda bastante a ahorrar capas y recursos. También podemos agregar efectos adicionales, como el efecto cine 21 horas 9 minutos. Solo debemos ajustar la altura a 12 y 20 en la configuración. Luego añadimos otro efecto llamado extremo, que hará que el fondo tenga un ligero movimiento o vibración. Para que se vea bien, recomiendo usar una intensidad de 12 y 10 y dejar el resto de parámetros en 12 y 1. Y así quedaría nuestro vídeo. Es un efecto sencillo, pero puede mejorar bastante el estilo visual, sin necesidad de ocupar demasiado espacio ni exigir mucho rendimiento a nuestro dispositivo. Todo este ejemplo fue hecho usando únicamente imaginación y algunos movimientos básicos. Si quieres aprender más sobre cómo usar Wondersare Filmora, puedes entrar a la lista de reproducción que dejaré en pantalla. Y si tienes alguna duda o idea para un próximo vídeo, te estaré leyendo en los comentarios.